Vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más complejas y, la verdad, más fascinantes de la historia. ¿Quién es realmente Jesucristo? Lo que haremos hoy es seguir el rastro de esta pregunta desde los primerísimos textos hasta un aula de universidad moderna, para entender cómo se ha intentado responder a lo largo de los siglos. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezamos con la pregunta que lo inició todo, ¿no? Luego nos vamos directos a los primeros escritos. Veremos los debates que, créanme, forjaron la doctrina. Y de ahí daremos un salto para ver cómo todo este conocimiento se enseña hoy en día y cómo se enfrenta al mundo digital. Y es que es así, todo estudio serio, de lo que sea, arranca con una gran pregunta. Y en este caso, la pregunta tiene nada más y nada menos que más de 2000 años. Y aquí está, la pregunta del millón. Parece simple, ¿verdad? Pues ha generado bibliotecas enteras, desde manuscritos antiquísimos hasta los temarios de las universidades de hoy. Absolutamente todo lo que vamos a ver nace de aquí, de este interrogante. Ojo, porque antes de meternos en teología, la propia historia ya nos plantea un puzzle. Como vemos en esta pregunta de examen, por ejemplo, los académicos se debaten. ¿Fue un reformador social, un profeta que anunciaba el fin del mundo o un maestro de sabiduría? No hay una sola respuesta, hay varias miradas. Vale, pues ahora vamos a lo básico, al origen de todo. Vamos a ver cómo los primerísimos seguidores se enfrentaron a esta pregunta, echando un vistazo a unos documentos muy especiales del Nuevo Testamento. Aquí es donde entra en juego el llamado corpus juaniano, y esto es importante. A diferencia de otros relatos, estos textos nos dan un retrato súper teológico, muy personal, que la tradición atribuye a un testigo directo, el discípulo amado. Esto le da una perspectiva única, casi íntima. Esta cita es la clave de todo. Es el autor diciendo básicamente, oigan, yo estuve allí, yo lo vi, y lo que escribo es verdad. Es el pilar sobre el que se sostiene la autoridad de estos textos. Y aquí, los datos nos cuentan una historia alucinante. A ver, fíjense en la tabla. Un simple conteo de palabras nos muestra que Juan juega en otra liga. Miren cómo se disparan palabras como padre, vida, amor, verdad. Está claro que su enfoque es muy específico. Está pintando un retrato teológico muy concreto. Uno podría pensar que con estos textos tan potentes la cosa quedaría clara, ¿no? Pues no, todo lo contrario. Abrieron la puerta a debates intensísimos que obligaron a poner las cosas por escrito y, sentaron las bases de la doctrina para siempre. ¿Y cuál era el problema de fondo? Pues que la Iglesia primitiva necesitaba un lenguaje súper preciso para definir su fe. Porque, claro, las preguntas eran enormes. ¿Era divino? ¿Era humano? Y la más difícil de todas, ¿cómo demonios podía ser las dos cosas a la vez? Ahí estaba el lío. La solución fue una serie de, digamos, cumbres teológicas, los concilios ecuménicos. Y como se ve en esta línea de tiempo, esto no fue cosa de un día. Fue un proceso que duró siglos. Empezaron en Nicea diciendo, es divino. Luego en Constantinopla, y también es humano. Y así, pieza a pieza, concilio a concilio, fueron montando el puzzle. Vamos a un caso concreto, la que se lió con Arrio. Él decía que Cristo era una criatura de Dios, o sea que no era eterno. Y el concilio de Nicea respondió con una fórmula que es una genialidad. Cristo es engendrado, no creado. Una palabra que lo cambia todo y que afirma que tiene la misma naturaleza divina y eterna que el Padre. Otro debate clave fue el de Nestorio. Él, en resumen, dividía a Cristo en dos personas distintas. El concilio de Éfeso zanjó el tema. No, Cristo es una única persona divina. Y de ahí salió una consecuencia importantísima, que a María se la puede llamar Theotokos, es decir, Madre de Dios, un título con unas implicaciones teológicas brutales. Y todo esto nos lleva a este concepto, que es fundamental, la unión hipostática. Esta fue la fórmula mágica del Concilio de Calcedonia para acabar con los debates. ¿Qué significa? Pues que en Jesucristo hay una sola persona, la divina, que une dos naturalezas completas, la humana y la divina, sin mezclarlas ni separarlas. Es la piedra angular de todo. Vale, respiremos hondo y vamos a dar un salto de casi 1500 años para ver cómo se estudian hoy todas estas doctrinas tan antiguas. Es que es increíble el contraste. Por un lado, tenemos esta frase tan antigua, tan mística, de un padre de la Iglesia, y por otro, el entorno académico, súper estructurado, donde ahora se analiza. Lo que un día fue una proclamación de fe, hoy es también un objeto de estudio rigurosísimo. Y así es como esa pregunta de hace 2000 años se trata hoy en la universidad. Ya no es solo un tema de historia, se convierte en carreras, en doctorados, en líneas de investigación tan concretas como la teología del trabajo e incluso en cursos online para todo el mundo. Y que nadie piense que esto es algo marginal, para nada. El hecho de que una universidad pueda estar en el top 50 mundial en este campo demuestra la seriedad académica y la profundidad que este tema sigue teniendo a nivel global.
Pero a ver, con tanta información, tantos siglos de debates, ¿cómo se aseguran de que un estudiante realmente ha entendido lo fundamental? Pues con preguntas como esta. Siglos de debate se resumen en un principio básico. A ver, ¿se puede estudiar la salvación, o sea, la soteriología, sin estudiar quién es Cristo? ¿La cristología? La respuesta es un no rotundo, porque es inseparable. Para entender lo que hizo, la salvación, tienes que entender primero quién es Él, el Salvador. Y para terminar, vamos a salir del mundo ordenado del aula y vamos a entrar en la selva, en el mundo caótico y maravilloso de la información online. Por un lado, tenemos esto, el aprendizaje estructurado de la universidad. Un camino claro, diseñado, con un paso detrás de otro, todo bien organizado para que se progrese de forma lógica. Y en el otro extremo tenemos el modelo de Internet, un archivo digital gigantesco, una enciclopedia donde la teología está al lado del arte, de la ciencia o de la economía, sin un orden claro, sin un camino trazado. Es como un océano de datos, pero sin mapa. Y claro, este contraste nos deja con la pregunta final. En el mundo de hoy, que vivimos entre planes de estudio súper organizados y un torrente infinito de datos, ¿cómo definimos lo que es verdad? ¿Qué valor tiene un camino guiado por expertos frente a la libertad total de un archivo sin fin? Al final, ¿cómo navegamos para llegar a comprender algo?